Sergio Bergman, ¿cómo te va? Gracias a Dios, muy bien, muy contento. Me gustaría terminar el programa con esta entrevista porque ha habido acontecimiento extraordinario, ¿no? 45 argentinos, pertenecientes a las tres grandes religiones, se han juntado en Roma y han producido un episodio que me parece que merece ser analizado profundamente, ¿no? Sí, bueno, por un lado, creo que es una de esas grandes cosas que los argentinos tenemos como don, y como problema no nos faltan y estamos siempre centrados en nuestras discusiones sobre lo que tenemos pendiente, no siempre valoramos lo que sí consolidamos. La coexistencia entre las religiones es un patrimonio espiritual de la nación, y creo que esta idea de peregrinar juntos como ofrenda, anticipando lo que va a ser el viaje del Papa Francisco a Medio Oriente, era un gesto más para ofrendar, pero al mismo tiempo la posibilidad de traernos e imponernos esa agenda de lo pendiente en la Argentina, que es migrar del diálogo interreligioso a lo que él llama la cultura del encuentro, que si entre las religiones coexistimos y dialogamos, ¿qué diálogo no puede darse en la Argentina que aún sigue confrontada y dividida con la agenda de lo pendiente? Y en ese espíritu hay que reconocer y agradecer fundamentalmente al Instituto de Diálogo Interreligioso, en la figura del padre Guillermo Marcó, el rabino Dani Goldman, el profesor Omar Abud, que tomaron esta iniciativa de juntar 15 peregrinos cristianos, musulmanes y judíos al Congreso Judío Latinoamericano, que fue Claudio Epperman el que armó la logística, también estas entrevistas. No se olviden que además de lo interreligioso fue una visita con jefes de Estado. Tuvimos la entrevista en Ramallah con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Abdallah. Tuvimos la posibilidad de que se visite al presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, y finalizado el encuentro de este peregrinaje en la figura del Papa Francisco, ya no solamente en la dimensión interreligiosa, sino esta idea de cómo traducirlo en políticas de Estado. Ahora, este Papa que tenemos, ¿no? Este Papa argentino que tenemos, pasa algo con él, ¿no? Bueno, él lo llamó desde su propia, te diría, elección e investidura que obró el Espíritu Santo, ¿no? Y yo te diría, los que lo conocemos, nos damos cuenta de esa energía adicional, de esa luz, de ese entusiasmo, y mirá que tiene una agenda un poquito complicada y vasta, tanto dentro de la Iglesia Católica como en su programa universal. Hoy es un líder de la humanidad, y sin embargo fortalecido y rejuvenecido en ese espíritu que te contagia. Y para los que lo seguimos teniendo como un referente, porque yo sigo insistiendo, ¿no? Para encontrarnos con el Papa Francisco no hace falta necesariamente ir al Vaticano, sino volver a releer a Bergoglio, que vuelve como a resucitar para los argentinos bajo esta figura del Papa, pero que nosotros tenemos de él mucho aprendizaje para todavía traducir en acción, y ese fue el compromiso que tomamos delante de él. O sea, esta acción de testimonio, que es muy valiosa y muy importante, incluyó otras agendas. Había intelectuales, empresarios, referentes, y en mi caso particular también la posibilidad de haber viajado con otro diputado nacional, en este caso del Frente para la Victoria, que era Carlos Kunkel, y que eso también marca una pauta de que nosotros tenemos que traducir la cultura de diálogo a la política. Debo reconocer que la presencia de Kunkel ahí me hizo ruido. Bueno, creo que te puede hacer ruido en la medida en que uno extrapola linealmente el clima en la Argentina de las noticias y de la actualidad, y no necesariamente los desafíos que tenemos. Yo te diría que judíos, cristianos y musulmanes que dialoguemos es muy valioso, pero ya para nosotros hoy es una costumbre de nuestra cultura. Dialogamos realmente entre amigos porque no pretendemos cambiar nuestras verdades teologales, sino afirmar lo común. Eso en lo interreligioso ya lo tenemos consolidado. El legado es de Juan XXIII, de Pablo VI, pero también de Juan Pablo II y de Bergoglio, ahora hecho Francisco. De ahí aprendimos nosotros. Pero nos llevó ¿cuánto tiempo, Mariano? Pues nosotros somos beneficiarios de cosechar lo que nuestros maestros sembraron. Es más, el último viernes hemos recordado en la Catedral Metropolitana a Monseñor Quarrachino, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y yo te diría que hay mucha gente, no solamente en este campo, ¿no?, que tiene logros sin tener merecidos reconocimientos, y a veces algunos exageran en reclamar los reconocimientos sin tener todos los logros. Sergio, te quiero preguntar, que has tenido estas oportunidades, ¿no?, de vivenciar de cerca al Papa, que recién nos comentabas, esa energía, esa gracia de Estado que los que lo conocen bien, los que lo han conocido en otras circunstancias lo pueden observar.
¿cuánto de la marca de Francisco se puede divisar hoy en la política, en la práctica política argentina? Le digo, los rastros concretos. ¿Está la marca del Papa en la política argentina? Mira, creo que todavía no lo desplegamos, pero hay un norte. Yo creo que él funciona para nosotros como una brújula, pero el viaje es nuestro. Yo creo que él nos marca un norte muy claro. Está este desafío que recién vos planteabas. O sea, para mí fue una gran alegría, con todas las diferencias que tenemos, que pudiéramos compartir estos días con Kunkel. Yo te preguntaría, ¿qué podríamos hacer con el clima de la Argentina? De 10 años de innecesaria división, de confrontación, que el que no piense igual tiene que ser de alguna manera denostado, perseguido o odiado. Eso no nos sirve para nada, y nosotros, retomando un poco la conversación anterior, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque el futuro lo hacemos hoy, en una transición democrática, republicana, pero también cultural. Nosotros no le vamos a ofrecer al Frente para la Victoria y a sus miembros lo mismo que nos hicieron dentro de 10 años. Y ahí está justamente la superación, que es tender ese puente de hermandad, entendiendo que ellos también están oprimidos, muchos de ellos, porque no es cierto que todos están fanatizados en este tipo, digamos, de cruzada entre hermanos que todos repudiamos. Pero montaron una maquinaria, y esto Sí. coincido plenamente. Me encantaría preguntarle a Kunkel si, de su experiencia, si verdaderamente esto fue un viaje anecdótico, o el resultado final fue un viaje anecdótico, multiideológico, de múltiples personalidades, o verdaderamente puede reconocer que forma parte de una maquinaria política que contribuyó al enfrentamiento, a reeditar enfrentamientos históricos de los argentinos. Estoy convencido, y puedo dar testimonio por haberlo compartido, de que estamos sembrando algo bueno y nuevo. No puedo ni profetizar ni asegurar resultados inmediatos, porque los cambios culturales llevan procesos y tiempos más largos que nuestras urgencias existenciales. Pero lo que sí creo que nosotros tenemos una obligación de encontrar los espacios donde no pensemos igual, pero que estemos juntos, porque si no, no vamos a estar unidos. Y esa unidad no la da tener razón, sino que razonemos en marcos regulados, justamente no por la impronta personal, y mucho menos en repetir el pasado. Estar dispuestos a no tener la razón. Y justamente si uno está dispuesto a no tener razón y razonar con el otro, que es a través únicamente del diálogo, también para situaciones tan complejas como Medio Oriente, nosotros cuando visitamos, ¿qué es lo que planteamos? No hay alternativa sino a través del diálogo. Imagínate vos, para la complejidad de Medio Oriente y la paz, nosotros no podemos proponernos sino dar un gesto. Pero en la Argentina tenemos trabajo para hacerlo, sí, claro. Porque ahí no hay gesto, ahí hay tarea, un poco siguiendo la filosofía, y ahí va la respuesta a lo que vos planteabas, el Papa Francisco y la agenda de los argentinos. Bueno, yo estoy sumamente entusiasmado, y es uno de los motivos donde él fue mi mentor y mi coach para meterme en la política, que tiene que ver con respetar la estructura de los partidos políticos, pero trabajar en una agenda por encima de ellos, que tiene que ver con esta cultura del encuentro y lo que él nos planteó, que es que la patria es un don. Nosotros estamos agraciados por los dones que tenemos, pero la nación es una tarea, y la tarea está pendiente, porque nosotros no tenemos la nación, no digo ya ni que nos merecemos, sino la que comprometimos en ese pacto social, que es la Constitución de la Nación, que no respetamos como corresponde, para que nuestros hijos tengan ese porvenir, que es obligación nuestra darla. Entonces sí hay una pequeña, no me quiero extender, pero una pequeña agenda, inclusive en la posibilidad que tuve con la delegación de plantearlo delante de él, en sus propios términos. Me parece que hay 3 o 4 dimensiones muy relevantes que él nos planteó a todos los argentinos por igual. Una, esta misma, que es la cultura del encuentro. Nos tenemos que reencontrar para refundar la utopía de nuestros vínculos sociales, con memoria histórica que no repite el pasado, sino que lo supera, en esta posición que los argentinos todavía no asumimos, que solo en la ley vamos a ser libres, solo en la ley vamos a ser libres. Fuera de la ley somos esclavos y estamos sometidos a los personalismos, a las improntas, a las repeticiones cíclicas. Esta idea tan importante donde él plantea que la parte nunca puede ser el todo, pero si todas las partes se suman y se integran, suman y potencian. Y nosotros todavía en la Argentina no aprendimos esta dimensión exponencial
que no tenemos que estar juntos en un territorio mirándonos con sospecha, sino que tenemos que estar unidos. La idea de que el tiempo supera el espacio, la trascendencia. Dejemos algo para los que siguen. No nos llevemos todo opuesto, ni digamos que no tenemos futuro, que no tenemos esperanza, que no nos roben la esperanza. Y fundamentalmente esta idea de ir a la periferia existencial de los pendientes. ¿Cómo podemos en la Argentina de todos los días hablar y discutir sobre grandes ideas si el pan no está asegurado en la mesa de todos los argentinos? Si nosotros hablamos de valores y de filosofía, pero tenemos que atender a la necesidad existencial de un otro que reclama para todos la mínima dignidad de lo que la Constitución da como garantía, pero la sociedad argentina lo tiene como utopía. Yo te haría, Sergio, la pregunta que te haría sobre la base de todo esto que hemos conversado, ¿no? Quizás sea muy audaz, lo voy a decir. ¿Está pasando algo en la Argentina, Sergio? ¿Qué está pasando? Está pasando un cambio. Yo creo que hay un cambio en este sentido, te diría, no solamente de angustia existencial, porque todos tenemos esa angustia por las incertidumbres, por las malas praxis, por la falta de una visión compartida, pero ya hay una sensación de fin de un tiempo, que yo no lo llamo el fin de un ciclo político, sino un fin de un tiempo cultural, que es otra discusión, sí, claro, creo que muy, muy valiosa, y en este punto... Perdón la interrupción, que es lo que garantiza que no se repita el error, digamos, si lo que se habla de un fin de un ciclo cultural, porque si hablamos solo de un ciclo político, puede venir otro ciclo político con la misma impronta cultural, del enfrentamiento. Y yo te diría que en este sentido, lo que el Papa Francisco nos enseñó es que el verdadero poder es el servicio, y que la política en términos grandes es trabajar por el bien común. Y esto creo que culturalmente empieza a aparecer ya no el desprecio por la política, sino por una manera de hacerla, y la necesidad de encontrar otra superadora, donde ninguna parte ni partido puede resolverlo, pero juntos vamos a intentarlo, incluyendo a aquellos que hoy nos persiguen o denostan, nos confrontan, o generan esta violencia, porque esta es otra forma, digamos, de violencia. Y te diría más, ya con el discurso de ayer, que está más cerca a un guión cinematográfico de una producción, porque ya el término relato sería, digamos, una afrenta al relato, ¿no? Me parece que es muy importante para nosotros tener la paciencia, la prudencia y la mesura de acompañar este ciclo donde el próximo 1 de marzo será el último discurso, no es poca cosa, no es poca cosa. Por lo tanto, con paciencia y con prudencia, pero con la tenacidad de seguir el camino que todos hemos consolidado, que un día escuchemos un discurso que tenga que ver con valores, y ahí va la respuesta. ¿Qué veo en la Argentina que cambia? Una necesidad donde estamos madurando hacia una política de Estado basada en valores y no en personas, donde la idea no sea el éxito, sino la virtud, donde la intención no sea la inminencia de la coyuntura, sino la trascendencia de los frutos que quedan, no lo que te llevas. Y esto también, el diálogo interreligioso, cierro con lo que empezamos, también es producto de un proceso cultural. Vuelvo a insistir, si nosotros no hubiéramos tenido a esos hombres y mujeres de las religiones que cruzaron la línea y que se atrevieron a establecer el diálogo, si nosotros no hubiéramos tenido, como vamos a celebrar próximamente, 50 años del Concilio Vaticano II, y no estaríamos en una iglesia postconciliar, y no estaríamos con todos esos esfuerzos que hicieron hombres y mujeres que no temieron a establecer el diálogo, no tendríamos hoy los frutos. En la Argentina, que es un país adolescente, con 200 años no maduramos, nos comportamos como niños que reclamamos que alguien nos resuelva los problemas, y ahora ya es hora de que maduremos a una cultura del encuentro basado en los valores que, vuelvo a insistir, arraiga la ley, pero portan hombres y mujeres de bien. Sergio, la última pregunta es para una conclusión tuya. Vos en lo personal, ¿considerás que Francisco es tu rabí? Sí, así lo presenté yo inclusive en el último libro que escribí, Un Evangelio según Francisco, extrapolando que él como mi rabino y maestro en la vocación de lo público y de lo cívico, me permitió recuperar no solamente su figura, sino a través de su ejemplo al Jesús judío. Por el hecho de que al reencontrar en él la figura de un rabino y un maestro, yo encontré una figura del común denominador, donde si bien nuestras religiones se separan, no en Jesús sino en Cristo,
lo que Jesús vino a enseñarnos a todos por igual, y en esta visión como rabino y maestro, yo lo vuelvo a recuperar en el magisterio de Bergoglio. ¿Por qué? Porque yo veo ahora, y ahora él en la dimensión de Francisco, que él siempre pidió volver a las raíces de lo cristiano, volvió a pedir una iglesia pobre para los pobres, volvió a pedir lo sencillo de lo auténtico, y está haciendo esa revolución espiritual que para mí es análoga a la que el mismo Jesús pretendió hacer con el judaísmo de su época. Por lo tanto, en estas analogías no hay extrapolaciones lineales, lo hago con respeto, pero sí hay aprendizaje para que nosotros no veamos la historia y sus figuras como si fueran algo del pasado, sino raíz del pasado para proyectarnos al futuro. Y yo agradezco la gracia y esperemos que los argentinos estemos a la altura del Papa que tenemos. Sergio, muchas gracias por esta conversación. A ustedes por la invitación. Gracias. A ustedes. Quedan las conclusiones. Nada menos. No, si podemos.